Dios les bendiga. Oramos. Amado Señor y Padre Santo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta mañana nos presentamos ante ti, deseoso de recibir tu bendición, de tu compañía. Que seas tú con nosotros, Señor, y que nos deleitemos y nos gocemos en el transcurso y en el estudio de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días y feliz sábado. Bienvenidos al lugar donde nos podemos encontrar con el único que nos puede dar salvación y propósito en nuestras vidas, nuestro Dios Todopoderoso. Abre tu corazón a Él y escucha lo que Él desea decirte en esta mañana, y saldrás de este lugar edificado y bendecido. Que Dios les bendiga. Bienvenidos. Feliz sábado tengan todos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Somos bendecidos cuando damos diezmos y ofrendas. Él dijo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Así que vamos a cantar el himno Te devolvemos, para que los diáconos, hay que tener primero la oración. Así que vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Amantísimo Padre, Creador del universo, tú eres un Dios poderoso. De igual forma nosotros, Señor, te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Por lo tanto, te devolvemos los diezmos y ofrendas con gozo y alegría, Señor, como agradecimiento por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú haces por nosotros. Así que a ti te los entregamos, Padre Celestial, para que tú los bendigas y obre para que se use conforme a tu voluntad y que sea de bendición para todos, y todo lo que se necesite, Señor, sea prosperado y bendecido para tu obra, Padre. Guárdanos en completa paz y dirígenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora el himno. Te devolvemos. Todo es tuyo y de lo que nos das, te damos a
Muy buenos días. Vamos a pedirle a todos los niñitos de nuestra iglesia que pasen por acá, que tengo unas historias para ustedes. Vayan acomodándose por aquí. Ok, qué bueno que llegaron. ¿Se pueden sentar por aquí? Ay, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se pueden sentar acá para yo verlos, por favor? Que quiero verle las caritas de frente. Hola, ¿cómo están hoy? ¿Están bien? Qué bueno. Hola, Chalianis. Qué bueno verte otra vez con nosotros. Y a Catalina, a Ian, Jared, a Adrián, Génesis, Liam. ¡Wow! ¡Felicidades! Ya tiene 6 años, eso es un montón. Bueno, la historia de hoy que vamos a estar hablando tiene que ver con algo que yo sé que a ustedes les gusta. Puede ser, comer. Vamos a ver, ¿cuántos les gusta comer? Sí, qué rico, a mí me encanta comer. Y mira, les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta? ¿A cuántos les gustan los snacks? ¿A cuántos les gustan los bizcochos? ¿A cuántos les gusta la manzana? ¿La strawberry? ¿Las habichuelas? ¿El brócoli? ¿El tomate? ¿La lechuga? ¿El repollo? Ok, wow. Pues miren, ¿saben qué? ¿Tú también? ¡Qué bueno! Pues miren, nuestra historia de hoy habla acerca de unos jóvenes que fueron llevados a un palacio de un rey y el rey les puso allí un montón de alimentos, de los mismos alimentos que comía el rey. Y ellos vieron allí alimentos que eran saludables. Alimentos saludables son aquellos que nos hacen más fuertes, más inteligentes, más rápidos, que nos ayudan a que no nos enfermemos tanto, pero también habían allí alimentos que no eran saludables, ¿ok? Y vamos a ver, yo traje aquí unos alimentos. Y vamos a ver. Se pueden quedar sentados, yo se lo voy a enseñar. Ok, vamos a ver. Y, espera, Génesis, todavía. Yo voy a enseñarlos, ¿ok? Sentaditos, tienen que estar sentados para yo enseñarlo. Ustedes me van a decir si es un alimento saludable o no es saludable. Vamos a ver. Jared, enseña este. Aquí tenemos un potecito que tiene muchas frutas. ¿Esto es saludable? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Y tenemos por aquí, ¿qué es esto? Una dona. ¿La dona es saludable? No, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Uvas. ¿Y las uvas son saludables? Sí, ¿le gustan las uvas? Ricas, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Unas papitas fritas. ¿Le gustan? ¿Son saludables? No, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Maíz, ¿verdad? Una mazorca. ¿Cuántos comen mazorca? Son ricas, ¿son saludables? Sí, muy saludables. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? ¿Es saludable el mantecado? Para tu velocidad. El mantecado es dulce, ¿verdad? Podemos comer un poquito, lo puedes tocar. Podemos comer un poquito, ¿verdad? Pero no mucho porque nos hace daño. Vamos a ver. Mira, ¿qué es esto? Un melón. ¿Es saludable el melón? Sí, ¿verdad? Bueno, pues miren. Está bien, no te preocupes por eso. Miren, ahora yo les voy a contar. Tienen que estar todos sentaditos. Escuchen, les voy a hacer una historia. ¿Saben lo que hicieron esos chicos cuando vieron aquella comida del rey que no era saludable? Le dijeron al jefe,
le dijeron al jefe de allí que mira, ¿sabes lo que le dijeron? Le dijeron, mira, nosotros no comemos de eso. Nosotros queremos comer frutas, legumbres, vegetales y agua. Y él le dijo, ay, Dios mío, se van a poner tan flacos y tan enfermos si comen eso nada más. Pero él le dijo, no, ponnos a prueba, le dijo él, ponnos a prueba y vamos a comer nada más que eso, alimentos saludables. Y vas a ver, con 10 días, ven a ver cómo nosotros estamos. Y cuando él regresó en 10 días, Génesis, que ellos habían estado comiendo nada más que esas cosas saludables, ¿saben qué? Los encontró más fuertes, más saludables, más inteligentes que todos los demás, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes están en la escuela? Ajá, ¿verdad que es bueno cuando aprendemos rápido? Pues miren, les voy a dar el secreto, lo dice la Biblia. Tenemos que ser como Daniel y sus amigos, que escogieron comida saludable. ¿Y saben qué? Cuando la próxima vez nosotros veamos cosas que no son saludables, aprender a cuidar nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes quieren comer mejor y más saludable? ¿Cuántos quieren comer más saludable? Yo quiero comer más saludable porque yo quiero ser cada vez más inteligente. Así que ahora vamos a echar todos los dulcecitos aquí. Gracias, Génesis. Gracias. Todos aquí otra vez, que vamos a orar. Ay, qué niños. ¿Ustedes vieron qué niños más obedientes ellos que echaron todo ahí? Vamos para allá. Vamos a ponernos de pie, chicos, y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a comer más saludable. ¿Tú quieres orar? Ven por aquí. Vamos a orar. ¿Tú también quieres orar? Ok, va a orar Chalianis y Yaret. Cerramos los ojitos los demás para hablar con Papito Dios. Querido Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones. Pues te pedimos que bendigas a todos los que están alrededor de nosotros, también a mis amiguitos de la iglesia y también a Pelú, porque se lastimó un dedito. Y por favor que lo cures para que se mejore. Amén. Amén. Gracias, Chaliani. No se me vayan todavía. Yaret, ¿vas a orar? ¿Qué dijiste que querías orar? Ven por aquí para que ores también. Cerramos los ojitos otra vez, que vamos a orar. Que estás en los cielos, gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les voy a entregar un papelito y en este papel ustedes me van a hacer algo. Les voy a mostrar rapidito. Van a hacer un dibujo. Aquí tenemos a Daniel y sus amigos. Y debajo ustedes van a dibujar alimentos saludables. ¿Ok? Vamos a bajar y le voy a dar un papelito a cada uno. Gracias. Ha llegado el momento de que todos nos pongamos en pie y juntos a una voz con alegría y gozo alabemos al Todopoderoso con la alabanza, la sangre de Cristo Jesús.
gota de amor del Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así como estamos, invitamos a todo aquel que quiera pasar al frente a encontrarse con nuestro Dios. Ha llegado el momento de la oración, de hablarle a Él, de presentarle nuestros agradecimientos, nuestros planes, nuestros sueños, pero también nuestras peticiones. Así que son bienvenidos. Todo aquel que pueda ponerse de rodillas ante el Todopoderoso. Vamos a orar a nuestro gran Dios. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Tú eres el Dios que todo lo sostiene. A ti en esta mañana alabamos tu nombre. Qué alegría y paz da el olvidarnos de nosotros mismos y poder concentrarnos en tu grandeza, perfección y grande amor. Hoy queremos contemplarte, Señor. Te damos las gracias, Padre, por habernos acompañado durante esta semana. Gracias por acompañarnos en nuestras experiencias, que tal vez para nuestro pensar algunas serán alegres, otras tristes, otras grandiosas, otras insignificantes, pero cada una de ellas, Señor, las permites en nuestra vida porque sabes que redundan para vida eterna, mi Dios. Gracias por ser nuestro acompañante fiel de principio a fin en cada una de ellas. Padre, aquí estamos tu pueblo, con nuestros sueños, con nuestros planes, pero también, Padre, me atrevo a decir que todos, la gran mayoría de nosotros, pasando por pruebas. De hecho, mi Dios, tú sabes que en mi mano tengo 31 peticiones. Padre, ponemos todas ellas en tus manos, confiando que tus planes siempre son mejores que los de nosotros. Y deseamos fervientemente que tú dirijas cada una de ellas, Señor. Y para los que estamos pasando por pruebas, ayúdanos a hacer del estudio de la palabra y la oración los actos más importantes para salir victoriosos de ellas, Señor. Danos la fe para aceptar la prueba. Danos la fe de saber que tú estarás acompañándonos, nos estarás ayudando a dar la batalla y al final servirá para perfeccionar nuestro carácter semejante al de Cristo Jesús.
Por último, Señor, he aquí tu pueblo deseoso de escuchar tu palabra, de entender tu voluntad. De manera especial, te pido por el pastor Román, que tú le bendigas, Señor, y que a través de él puedas hablar palabras de esperanza y de vida eterna. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén, Señor. Feliz sábado para todos nuevamente. Les invito a buscar en nuestras Biblias, en Colosenses 2, del 14 al 17. Vamos a ver, saquen la espada que tenemos con nosotros en esta hora. Como el pastor nos dijo ahorita, hoy el sermón va a ser con la palabra. Y dice así: canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir. La realidad es Cristo. Dios bendiga su santa palabra. Bien, amados, ahora viene la parte del pan espiritual. Y lo voy a dejar con nuestro amado pastor Yesiel Román, con el tema La ley clavada en la cruz. Pastor, el tiempo es suyo. Feliz sábado, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos en esta mañana están gozosos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Qué lindo es poder una vez más reunirnos como pueblo de Dios para recibir su bendición, para gozarnos en Él y para cada día llenarnos de su Santo Espíritu. En esta mañana es mi deseo que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, tanto los que están aquí presentes con nosotros, pero también los que nos acompañan a través de las redes sociales. Hemos venido a escuchar palabra del Señor. Pero antes de comenzar, me gustaría que pudiésemos inclinar nuestro rostro y así pedir la bendición del Señor. Oramos. Amado Señor y Padre Santo, gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos verdad. Porque en tu palabra, Señor, encontramos esperanza. Y tu palabra es nuestra regla de fe. Que, Señor, cada día a nosotros podamos crecer en el estudio de tu palabra. Y que, oh Señor, podamos estar en la roca que es Cristo Jesús. Pedimos tu bendición, tu compañía, pero sobre todas las cosas, la unción de tu Santo Espíritu, que nos lleve a toda verdad y entendimiento en tu palabra. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amados del Señor, ¿están gozosos? ¿Están felices? ¿Estamos listos? Si están listos, yo quiero que tú levantes tu Biblia. Muy importante, porque el tema de esta mañana será uno dinámico donde vamos a estar estudiando diferentes textos y a través de la Biblia poder llegar al entendimiento correcto que su palabra nos presenta. Es interesante, Steven, que la palabra del Señor es la fuente de verdad. Ahí es que nosotros conocemos la voluntad del Señor. Toda la palabra inspirada y toda la palabra es con el propósito de guiar y de bendecir. Debe ser nuestro deseo cada día de poder entender la palabra de Dios
y pedirle al Señor que nos dé entendimiento y comprensión correcta de su palabra. Y ese es nuestro deseo cada día. Especialmente en esta mañana deseo compartir con ustedes un tema sumamente interesante. Y me gustaría que me acompañen en sus Biblias al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17. Colosenses, vamos para allá, que se escuchen esas páginas, muevan esos teclados. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 17. Y este texto es un texto sumamente interesante. ¿Por qué? Vamos a leerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y a vosotros, estando muertos ¿en qué? En pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todo ¿qué? Vuestros pecados. Y dice, Él, ¿quién? Él anuló el acta de los decretos que había en contra de ¿quién? De vosotros, que nos era contraria, y la quitó de medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os critique en asunto de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. ¿Por qué? Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y yo quiero que meditemos en los textos que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque cuando el texto, especialmente en el capítulo 14, dice, Él, Cristo, anuló el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que nos eran contrarias, y la quitó de medio clavándola en la cruz. Es interesante que popularmente muchas personas creen que el acta que fue clavada en la cruz fueron los mandamientos, los 10 mandamientos. Y va rápido y te presentan Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, como evidencia de esta idea. Y ahora quiero hacerle yo a ustedes la pregunta. ¿Cuál fue la ley que fue clavada en la cruz? Ajá. Ahora, ¿cómo tú me puedes probar eso? Ajá. No te preocupes, Santa, vamos a contestar eso hoy. Tranquila. Y esto es importante porque ya quizás los que llevamos algún tiempito y hemos estudiado la palabra del Señor, llegamos rápido a nuestra mente. Mira, la ley que fue clavada en la cruz fue la ley ceremonial. Pero no solamente me quiero quedar ahí, mi deseo es que nosotros en esta mañana podamos confirmar la verdad del Señor, pero también estemos listos para compartir la verdad del Señor. No solamente eso, miren, hoy día se presenta este texto supuestamente como evidencia para decir, miren familia, ya nadie nos puede juzgar en el comer o en el beber o en los sábados y en nada de eso. En otras palabras, disculpen, está inquieta mi niña. En otras palabras, familia, este texto se utiliza como evidencia para decir, miren, ya no hay que guardar el sábado, ya yo me puedo comer lo que yo quiera porque eso ya quedó todo, ¿qué? Abolido, eso fue clavado, ¿dónde? En la cruz. Yo quiero compartir con ustedes hoy, a la luz de la palabra del Señor, que en la Biblia podemos encontrar que se presentan 2 leyes. La primera de ellas es la ley moral, que es la ley que señala el pecado. ¿Qué hace la ley moral? Señalar, mostrar, ¿qué cosa? El pecado. Y también podemos encontrar que se encuentra la ley ceremonial, que es esa ley que apunta a la solución del pecado. La ley moral muestra el pecado, la ley ceremonial, ¿qué cosa?
apunta a la solución del pecado. Pero yo quiero que podamos y empecemos el estudio en esta mañana con el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a ver, porque aquí podemos ver algo sumamente interesante. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Miren lo que dice. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en medio del jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y dice el verso 16, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol ¿de qué? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día en que comas de él, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Ahora pregunto, antes del pecado, porque aquí estamos hablando de cuando el Señor se le dio ¿qué cosa? Le dio instrucciones en la creación a Adán y Eva. Mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este árbol ¿qué cosa? No comerás. Entonces, aquí el Señor le está dando una instrucción. Ahora pregunto, antes del pecado, ¿había ley, sí o no? Y esto es importante que lo que tengamos. Ahora hago otra pregunta. ¿Puede haber pecado sin ley? Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 5 al 12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todo el hombre por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 también nos dice, todo aquel que comete pecado inflige también la ley, pues el pecado es la ¿qué? La transgresión ¿de qué? Ahora pregunto, ¿puede haber pecado sin ley, sí o no? Según la palabra del Señor y lo que la palabra del Señor nos presenta es ¿qué cosa? Que no puede haber. Entonces, no solamente eso, en el libro de Ezequiel también nos presenta que Satanás pecó, ¿dónde? Y también presenta Génesis capítulo 2, que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron. Eso podemos ya llegar a entender que incluso, miren esto, antes que Adán y Eva cometiesen el pecado que todos conocemos, que comieron del árbol prohibido, ¿había qué? Había una ley. Y esa es la ley que nosotros conocemos como la ley moral ¿de quién? De Dios. No solamente nos quedamos ahí, amados, debemos entender esto bien importante. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 21 también podemos ver algo, que cuando Adán y Eva cometieron pecado tuvo que suceder algo, porque Adán y Eva estaban como desnudos y ellos fueron e hicieron una ropa ¿de qué? De las hojas que encontraron. Pero dice que el Señor los vistió, los cubrió ¿con qué? Con una ropa ¿de qué? De pieles. Entonces aquí podemos ver algo sumamente interesante. Ya aquí se está presentando lo que nosotros vamos a conocer de ahí en adelante en la Biblia, como eran las leyes de lo que tenía que ver con los sacrificios, de los ritos y de la ceremonia. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis capítulo 4 versículo 3, vamos para allá. Yo les dije que hoy había que buscar la Biblia. Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5. Aquí nos presenta un ejemplo de esto. Y dice, y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Una qué? Ofrenda. Y dice, y Abel trajo también los primogénitos de las ovejas,
de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado la ofrenda de ¿quién? Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado o no le gustó la ofrenda de Caín? No solamente era el concepto de llevar, era el concepto de que implicaba esa ofrenda. ¿Por qué presenta la palabra primogénito aquí? Debemos dar a entender que más adelante en la palabra del Señor vemos que lo que se llegaba al santuario para sacrificar como ¿qué? Como los símbolos de arrepentimiento, era un ¿qué? Un primogénito, era un cordero. No solamente eso, bien importante, eso era un símbolo de lo que el Señor haría. La grasa debía llevarse un cordero y la grasa simbolizaba ¿qué? Eso de que era pecado. No nos quedamos ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, y si no hay derramamiento de sangre, no, entonces no podía ¿qué? Haber perdón de pecados. Ahora, debemos entenderlo. Vemos que los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, ¿dónde? En el Sinaí. Y muchas veces pensamos y se utiliza esta idea para decir que los mandamientos solamente fueron para ¿quiénes? Para los judíos. Pero no, eso no es así. En todo el Génesis podemos ver la ley del Señor. Por ejemplo, dice Ezequiel que Satanás pecó. No solamente eso, dice Génesis capítulo 3 que Adán y Eva, ¿qué cosa? Pecaron. ¿Cómo puede haber pecado si no hay ley? No solamente eso, Génesis capítulo 4 presenta que Caín pecó. Podemos ver también que los antediluvianos murieron ¿por qué? Por sus pecados. Dice que Sodoma y Gomorra murieron ¿por qué? Porque sus pecados eran ¿cómo? Grandes. No solamente eso, Génesis capítulo 20 presenta que Abraham pecó ¿por qué? Porque mintió. ¿Y cómo sabía Abraham que mentir era pecado? No solamente eso, también presenta que Jacob pecó. Génesis capítulo 39 presenta a José diciendo, ¿cómo entonces yo puedo cometer este gran pecado? Pero ¿cómo sabía José que era pecado acostarse con la mujer de él? Si hasta el momento no se había dado ¿qué? No se había dado los mandamientos. Entonces, ya en el libro de Génesis podemos ver mucho, ¿qué cosa? Que había ley. Y ellos conocían la ley, solamente que fue una ley que se compartía de manera oral, como era de costumbre, de padre a hijo y así sucesivamente. Pero el temor, lo que era bueno y malo, ya ellos lo conocían, ¿sí o no? Claro que sí. Y tenía su propósito. No solamente eso, también podemos ver en el transcurso de todo el libro de Génesis que entonces también se comenzaron a compartir o a hacer los sacrificios por el pecado. Vemos que Adán y Eva ofrecieron sacrificios. Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Solamente que con el tiempo estas prácticas fueron elaborándose más. Podemos ver solamente al principio que ellos iban y hacían un altar y sacrificaban ¿un qué? Un cordero, pero ellos sabían que tenía que ser sin grasa y sabían que tenía que ser un primogénito, porque era símbolo ¿de qué? ¿De qué era símbolo? De Jesús, y eso es importante. Ahora, esta es la parte que a mí me encanta, y nosotros vamos a hacer una dinámica en esta mañana. Abran sus Biblias. Porque vamos a leer el texto, yo voy a hacer la pregunta, ustedes van a contestar. ¿Están conmigo? Leemos el texto, yo hago la pregunta, ustedes contestan. Y quiero compartir con ustedes a través de la Biblia cómo podemos encontrar estas dos leyes. Por ejemplo,
Hay diferencias en estas dos leyes. Y vamos a hablar primero acerca de los 10 mandamientos. Vamos para el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18. Éxodo capítulo 31, verso 18. ¿Lo tenemos? Dice así el texto. Y dio a Moisés. ¿Qué cosa? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, los 10 mandamientos, tablas de piedra escritas con el dedo de quién. Ahora pregunto, ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Quién? Tienen cuidado. ¿Quién escribió los 10 mandamientos según lo que estamos leyendo? Dios. Y eso es importante. Ahora, ¿dónde fueron escritas? En 2 tablas de ¿qué? De piedra. Estamos bien. Dios las escribió en 2 tablas de piedra. Ahora vamos para el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Miren esto, quiero que estén pendientes, porque cuando lo terminemos de leer todo van a decir, ok, ahora sí entendí. No solamente aquí dice el texto, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, de medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y dice, no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y hago la pregunta nuevamente, ¿quién habló estas palabras? Jehová. Y pregunto, ¿a quiénes las habló? Dice el texto que la habló a toda vuestra, ¿con qué? Congregación. En otras palabras, que el Señor habló y el pueblo estaba escuchando las ¿qué? La palabra. De manera como directa. Ellos estaban escuchando la voz ¿de quién? De Dios. Ahora, quiero que me acompañen. Y vamos a contestar la última pregunta respecto a esta ley. ¿Dónde fueron puestas o dónde fueron puestos los 10 mandamientos? Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 2 dice, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebrantaste, y las pondrás dentro del ¿qué? Ahora hago la pregunta, resumiendo, hablando acerca de los 10 mandamientos. Miren, estos 10 mandamientos los dio Dios, los escribió con su dedo, lo puso en 2 tablas de piedra, lo dijo a toda la congregación y fueron puestas dentro de ¿qué? Del arca. Y ahora ustedes saben cómo podemos ver una diferencia. Hablando acerca de las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales eran todas estas leyes que tenían que ver con las prácticas que se desarrollaban en el templo. Bien importante. Ahora, Deuteronomio capítulo 31, verso 9. Vamos para allá. Yo les dije que había que mover la Biblia. Hay que mover la Biblia. Deuteronomio capítulo 31, verso 9. Vamos a contestar las mismas preguntas. A ver qué podemos encontrar en la palabra del Señor. Miren lo que dice aquí claramente. Y dice, Deuteronomio capítulo 31, verso 9, y dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Vuelvo a hacer la pregunta, esta ley, ¿qué dice aquí? ¿Quién la escribió? Dice que esta ley fue escrita ¿por quién? Ahora pregunto, ¿los 10 mandamientos fueron escritos por quién? ¿Y esta ley fue escrita por quién?
Ahora, cuando el Señor habló desde el monte, habló directamente a la congregación y dice que toda la congregación escuchó, pero aquí presenta que esta ley fue dada ¿a quién? A los sacerdotes y levitas. ¿Hay una diferencia, sí o no? ¿Son la misma ley, sí o no? No. No solamente esto, Deuteronomio capítulo 31, verso 26 dice: toma este libro de la ley y ponlo al lado, vayan, del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y allí está por testigo en contra de ti. Ahora prego la pregunta nuevamente. Dice la palabra del Señor que los 10 mandamientos fueron escritos y fueron colocados dentro del arca, pero ahora hablando acerca de esta ley dice que fueron colocados ¿dónde? Dentro. Al lado. No estaba adentro. No solamente eso. Levítico 1:1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Ahora hago una pregunta. ¿Es la misma ley? Podemos encontrar en la palabra del Señor una distinción, una diferencia entre lo que son las leyes ceremoniales y lo que es la ley moral de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí es claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Incluso desde el Génesis podemos estar viendo esto. La ley y los 10 mandamientos fueron escritos, fueron dados solamente para los Israel. Amado, eso no tiene base bíblica por ningún lado que tú lo cojas. El que dice eso puede decirlo porque, no, hay que estudiarlo. No. Porque podemos ver ya incluso antes de que se diera la ley en el monte Sinaí, podemos ver ya cómo la ley del Señor estaba. Y no solamente eso, podemos ver cómo claramente, amados, podemos ver que hay 2 leyes. Está la ley ceremonial y está la ley ¿qué? Moral. ¿Qué ustedes creen? Los 10 mandamientos es lo único que el mismo Dios se escribió con los dedos de su mano. ¿En 2 tablas de qué? Ahora, quiero hablar un poquito acerca de lo que es la ley ceremonial. Perdón, lo que es la ley moral. Porque la ley moral mencionamos que señala ¿qué cosa? El pecado. Acompáñenme en su Biblia al libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, miren lo que dice aquí. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el ¿qué? El conocimiento del pecado. ¿Es importante la ley moral del Señor para nosotros, sí o no? Sí, porque nos muestra ¿qué cosa? El pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 también nos dice, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Y dice ¿qué cosa? De ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera codicia si la ley no dijera no coqué. Ahora, ¿qué ustedes creen? ¿Es importante la ley del Señor en nuestras vidas? Claro que sí. La ley nos muestra el pecado y al reconocer el pecado entendemos que miren que la solución está en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora pregunto, ¿cuánto hemos pecado? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria ¿de quién? De Dios. Pero ahora presenta algo importante. Entonces, ¿cómo podemos ser libres del pecado? Y aquí podemos ver la intención y el propósito que había en la Biblia, especialmente con los sacrificios, la ceremonia del Cordero y todo lo que se llevaba en el templo. Hebreos 9:22 nos dice, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión, no hay derramamiento, no hay remisión ¿de qué? De pecado. Solo por la sangre de Cristo Jesús podemos ser ¿qué?
limpios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente por la sangre y por la gracia de Cristo Jesús. Por la ley, amados, no somos salvos siempre por la gracia, por el amor del Señor, y somos perdonados por el derramamiento en la sangre de Cristo Jesús. Muchas veces también hay otra idea que se escucha mucho. No, en el Antiguo Testamento eran salvos por la ley, pero ahora en el Nuevo Testamento son salvos ¿por qué? Por la gracia. No, mi amado, siempre ha sido por Cristo y por la gracia de Cristo Jesús. Solamente que había una dinámica sumamente interesante. En el Antiguo Testamento ellos miraban al futuro con esperanza, en que se cumpliría la promesa que el Mesías vendría. Y cada vez que ellos llevaban un cordero, ellos lo hacían con esperanza y con fe en la promesa de ¿qué? Del Mesías. ¿Sí o no? Ellos tenían la esperanza de que el Señor iba a venir y que iba a perdonar sus pecados. Sí. Ahora nosotros no miramos el futuro. Ahora nosotros miramos ¿qué? Lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ellos utilizaban algo que podemos quizás conocer hoy día como un crédito. Ellos tenían una tarjeta de crédito. Ellos iban, llevaban su cordero, yo soy perdonado. Se salda la cuenta tuya. Pero estaba sujeto ¿a qué? A que el Señor iba a venir a pagar la deuda por pecado. Sí, pero ¿era por qué? ¿Acaso no era por fe? ¿Acaso no era por la gracia? ¿Qué ustedes creen? Claro que sí, mis amados. Así mismo era. Dios quería que vieran los animales como ¿qué? Como un símbolo de lo que el Señor haría. ¿Era qué? Era sombra de lo porvenir. Qué lindo es poder reconocer hoy que Cristo murió en la cruz del Calvario y que hoy en Cristo somos libres de pecado. La ley del Señor debe ser nuestro deleite. La ley del Señor no es una carga, la ley del Señor nos muestra, nos llena, nos lleva a Cristo poder entender esto. Ahora debemos entender algo sumamente importante, mis amados. Los ritos y los sacrificios eran sombra de lo porvenir. No solamente eso, cuando Cristo murió vemos que el velo del templo se rasga de abajo hacia arriba. Estoy viendo si están pendientes. Me dijeron que sí, después me dijeron que no. ¿Se rasgó de abajo hacia arriba o de hacia arriba hacia abajo? Dice la palabra del Señor que se rasgó de arriba, ¿a qué? Hacia abajo. Ahora yo quiero que nuevamente Yadiel me ponga Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 17, porque quiero que entendamos este punto importante. La clave del sermón de hoy es poder entender Colosenses. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con la ley que fue clavada en la cruz? Esto es importante. Miren, mis amados, repasando y recapitulando, podemos ver que había ley antes del pecado, ¿sí o no? Sí. Pero podemos ver también que después del pecado el Señor tuvo que establecer una serie de prácticas para que podamos, mira, que era sombra, que era un reflejo de lo que iba a suceder, lo que Cristo iba a hacer. Lo que se hacía en el santuario, las ofrendas, los sacrificios, era algo, simbolizaba algo que Cristo iba a hacer. Pero también podemos ver la ley moral de Dios que fue escrita con el dedo de Dios, que el pueblo de Dios lo escuchó, que fueron colocadas dentro del arca del pacto. Y también dice la palabra del Señor que la ley de Dios es eterna. No solamente eso, también podemos ver esa ley ceremonial que fue escrita por Moisés, dado a los sacerdotes y a los levitas. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados del templo. Eran leyes que tenían que ver con el templo. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta es ¿cómo podemos entender Colosenses capítulo 2, versículo
13 en adelante. Comienza el texto presentando algo importante y quiero hacerle una distinción. Dice el texto: y a vosotros, cuando estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Perdón, me perdí ahora. Y el versículo 14. Y él anuló el acta de ¿qué? De los decretos que habían en contra de vosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándolo ¿en qué? En la cruz. Ahora, mis amados, importante, ¿cuál fue la ley que fue clavada en la cruz? Es interesante que en el Colosenses capítulo 3, capítulo 2, versículo 14, presenta que esa ley que fue ese decreto que fue anulado y clavado en la cruz era contraria. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, bien importante, cuando vamos al libro de Deuteronomio, hablando acerca de las leyes ceremoniales, también presenta que las leyes eran testigos de contra de ti. Ahora, ¿cómo podemos entender este texto? Porque el texto que a la gente le encanta es el 16 y el 17. Porque dice: por lo tanto, nadie os critique, o por ejemplo, nadie os juzgue. ¿En qué? En asuntos de comida y en asuntos de bebida, o en cuanto a los días de fiesta, a la luna nueva o a los sábados. Y este texto rápido lo utilizan para decir: olvídate, yo me bebo lo que yo quiera, yo me como lo que yo quiera, yo hago lo que yo quiera. Eso es lo que le gusta a la gente. ¿Sí o no? No, porque la ley y los mandamientos fueron clavados en la cruz. Claramente, casi siempre los mandamientos que le convienen a ellos. Pero ¿qué dice la Biblia, familia? ¿Qué dice la Biblia? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol cuando dice: mira, que nadie te juzgue en el comer o en el beber? Que nadie te juzgue en cuanto a los días de fiesta, que nadie te juzgue en cuanto a las lunas nuevas y en cuanto a los sábados. Es interesante que cada uno de estas 4 cosas tenían que ver con una cosa, tenían una cosa en común. ¿Cuál era? Vamos a ver. Importante. Comidas y bebidas. ¿Saben ustedes que era un asunto importante en el templo, como parte de los sacrificios y como parte de las ofrendas, llevar comida y bebida? Por ejemplo, se le conoce como la libación. Eso era algo que se utilizaba mucho en el templo. No solamente eso, como parte de la ofrenda se llevaban panes y algunos diferentes tipos de frutos que tenían que ver con ¿qué cosa? Con el templo. ¿Qué ustedes creen? No solamente esos días de fiestas. Los judíos en su calendario tenían 7 fiestas anuales. La Pascua, el pan sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la trompeta, el día de la expiación. Todas y cada una de ellas apuntaban ¿qué cosa? A Cristo. Y lo que Cristo haría. Estamos hablando de los días de fiesta. Las lunas nuevas. Las lunas nuevas, ¿verdad? También era algo importante porque daba comienzo a lo que eran los meses religiosos. Por ejemplo, mis amados, el Pentecostés tenía perdón, ahí me mezclé una cosa, discúlpenme. Ahora, en lo que es esta luna nueva, el año religioso tenía 7 meses. Y la luna nueva era lo que daba el comienzo a estas actividades. No solamente esto, aquí el sábado. Y esto es importante, ¿qué sábado está hablando aquí? Está hablando acerca de los sábados ceremoniales. ¿Sabían ustedes que en la Biblia se presentan sábados ceremoniales y también se presenta lo que es el sábado semanal? ¿Cuál es el sábado que vemos en el libro de Génesis que dice que el Señor lo santificó, lo bendijo?
¿Era el ceremonial o el semanal? Era el semanal, allí no había nada de pecado y nada de esas cosas. Ahora, cuando vemos aquí, está hablando de sábado, pero también tenía que ver con ¿qué cosa? Con el tabernáculo y con las fiestas. El Pentecostés tenía un sábado ceremonial. Y es interesante porque aquí no tenía que ver con sábado semanal. Había uno de ellos que podía ser un miércoles, pero se celebraba como ¿qué? Como un sábado semanal, un sábado ceremonial. Ahora, no solamente eso, también la expiación. Cuando estamos hablando aquí acerca de la comida, vemos que se está refiriendo a estas comidas que se practicaban ¿dónde? En el templo. Cuando estamos hablando de los días de fiesta, también cuando estamos hablando acerca de la luna nueva y cuando estamos hablando acerca de los sábados, no está hablando de los 10 mandamientos, no tiene nada que ver con eso, sino que está hablando acerca de la ley, ¿qué cosa? Ceremonial. Y ahora cuando entendemos esto y entendemos que el Señor murió en la cruz del Calvario y que gracias a que Cristo murió todo esto tuvo su cumplimiento y llegó a su final, podemos entender que ya entonces no hay lugar para que tú y yo tengamos que celebrar las fiestas ceremoniales o celebrar alguna de estas cosas, porque ya todo esto Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Nadie dijo amén. Amén. No se me duerman. Vamos, que ya estamos en la recta final. Ahora es el momento. Claro que sí, mis amados. Estamos entonces entendiendo la palabra del Señor. No solamente eso, el versículo 17 es la clave para poder unir y entender. El versículo 17 presenta claramente todo. ¿Qué quiere decir? Todo esto es sombra de lo porvenir. Pero el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto es ¿qué cosa? Sombra. Sombra apuntaba. Entonces, cuando ahora entendemos lo que hemos estado estudiando en esta mañana y leemos Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante, podemos entender y estar seguros de que aquí no está hablando acerca de los mandamientos del Señor, pero que los mandamientos del Señor están vigentes, son eternos, ¿sí o no? Sino que está hablando acerca de las leyes y ceremonias que celebraban y que tenían que ver con los ritos y ceremonias de ¿qué cosa? Del santuario. ¿Qué ustedes creen? ¿Estamos entendiendo entonces un poquito más la palabra del Señor? Y esto es importante, familia. ¿Por qué esto es importante? Porque debemos saber y conocer lo que nosotros creemos. Porque si no sabemos ni creemos si no sabemos ni conocemos lo que nosotros creemos, entonces cualquier idea, cualquier cosa que venga por ahí, nos va a mover el piso. Entonces vamos a empezar a dudar de lo que creemos y a creer lo que el otro está creyendo. Amados, estudiemos la palabra del Señor. Miren, quiero terminar con este texto. Jeremías capítulo 31, verso 33. Jeremías capítulo 31, verso 33. Dice así: pondré mi ley dentro de ¿quién? De ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré ¿qué? Su Dios, y ellos serán ¿mi qué? Mi pueblo. Qué interesante y qué bonito este texto. Pero el Señor está diciendo algo que es importante. Dice que el Señor va a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces nosotros podemos ser ¿qué? Su pueblo, y Él será nuestro ¿qué? Nuestro Dios. Amados, entonces es importante tener la ley de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente. Claro que sí. En la ley de Jehová debemos meditar, debe ser nuestro deleite. El Señor no puso esa ley para darnos dolores de cabeza, molestar nuestra vida. El Señor puso la ley para que nosotros pudiéramos ¿qué? Entender, conocer el pecado y entender la necesidad que tenemos de Cristo. La ley de Dios
debe ser un deleite en nuestra vida. Claro que sí. Amado, el enemigo está intentando confundirnos. El enemigo está intentando dañarnos. El enemigo está intentando que nosotros creamos cualquier cosa. Amado, es el momento de que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Nos deleitemos en la palabra del Señor y tengamos la ley de Dios en nuestra vida. Que es un deleite para nosotros hacer su voluntad. Debe ser así. Debe ser un deleite para nosotros hacer la voluntad del Señor cada día. Debe ser un deleite para nosotros estudiar su palabra. Debe ser un deleite para nosotros guardar sus mandamientos, porque es de bendición para ti y para mí. El pecado nos hace reverde a la ley del Señor. El pecado nos se quiere separar de la voluntad del Señor para nuestra vida. Cuando permitimos que el pecado entre a nuestra mente y nuestro corazón, empezamos a ver la voluntad de Dios y empezamos a luchar con la voluntad del Señor. No, esto no es así. No, esto, es que eso no me gusta. Y empezamos porque estamos permitiendo que el enemigo llene nuestra mente. Pero cuando permitimos que Cristo toque nuestra mente, toque nuestro corazón, es un deleite para nosotros cada día hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y amados, el pueblo de Dios es aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Claro que sí. No porque lo dijeron, porque así lo dice Jehová. Así lo dice Jehová. Qué lindo es poder estudiar la palabra del Señor. Amados, que la ley de Jehová esté en tu corazón. Que la ley de Jehová esté en tu mente. Y que hoy nosotros podamos ser parte de este grupo que tiene al Dios verdadero y que es parte del pueblo verdadero. Que la ley de Jehová medite y esté en nuestra vida cada día. Así dice Jehová. Espero que en esta mañana la bendición del Señor haya sido con cada uno de nosotros y que esto encienda esa llama y esa pasión por cada día aprender más de Cristo y entender su voluntad. En estos momentos les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener una alabanza que estará dirigida por nuestro worship.
Dios. Oramos. Amado Señor, Padre Santo, a ti sea glorificado y bendecido tu nombre. Oh Señor, gracias porque en tu palabra encontramos esperanza, encontramos fortaleza, pero también encontramos verdad. Que, oh Señor, que cada día tú nos guíes a toda verdad, que podamos fortalecer nuestra fe y, Señor, sobre todas las cosas, conocer tu voluntad y hacer tu voluntad con gozo y compasión en nuestros corazones. Bendice a esta iglesia, a cada uno de los que nos acompaña aquí presente y en las redes sociales, Señor, que puedan experimentar el gozo de tenerte en sus vidas y el gozo de hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.